Hola, mucho gusto. Oremos juntos antes de empezar. Oremos juntos. Dios Padre viviente que nos ama, te damos gracias. Por tu preciosa sangre nos has salvado y nos has hecho tus hijos y nos permites estar en la iglesia que es tu cuerpo bajo tu guía y tu protección. Siempre tú nos permites la palabra y la enseñanza que nosotros necesitamos y nos guías al camino correcto y por eso te damos gracias. Hoy nos has permitido este tiempo precioso y nos das el tiempo de la Academia Bíblica para estudiar de la preciosa palabra. A esta hora pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender correctamente esta palabra de Dios. Para esto te pedimos que nos ayudes, Señor. Pedimos por todos los que vienen en camino a la palabra. Te pedimos que los guíes y que ninguno venga en vano, sino que todos puedan regresar con la enseñanza que cada uno necesita. Confiamos todo este tiempo en tus manos, Señor. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Primero vamos a buscar el versículo principal del Antiguo Testamento, el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 17. Ruth 1, versículo 16 a 17, leemos juntos. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hoy, en la Academia Bíblica, vamos a estudiar juntos el libro de Ruth. Academia se siente como una palabra difícil o pesada, pero en realidad son enseñanzas muy importantes y básicas de nuestra vida cristiana. Y en esa oportunidad podemos estudiar la palabra profundamente y por eso es un tiempo muy valioso estudiando el libro de Ruth. Personalmente fue de gran ayuda para mí. Dios me permitió esta oportunidad. En nuestras vidas pasamos por muchas cosas. O después de ser salvos o se dividen antes y después de ser salvos, ¿no? Y después de recibir la salvación también estamos en el momento en que tenemos que decidir algo. Y en cada momento de esos Dios nos muestra su voluntad y su camino en nuestras vidas. Especialmente en el libro de Ruth. Es de gran ayuda para todos los que están en como un punto de decisión, de tener que escoger algo y los que quieren realmente buscar la voluntad de Dios. Les es de gran ayuda y gran consuelo y les puede dar una gran seguridad por medio de este libro. El libro de Ruth tiene 4 capítulos. Es un libro más pequeño que los demás libros o más corto que los demás libros, pero al estudiar su contenido realmente no es un cuento pequeño o insignificante. Entonces en este tiempo que tenemos vamos a inclinar nuestros oídos y abrir nuestro corazón y tratar de escuchar la palabra que nos quiere dar. Aunque sea palabra muy buena, es importante que tiene mucha responsabilidad y que comparte esta palabra, ¿no?
Yo también, cuando fui joven, tenía profesores y maestros que yo prefería o quería más que otros. Pero recuerdo una clase, un profesor dijo, ¿cuál es una buena clase? Dijo que hay 3 condiciones, así dijo ese profesor. La primera condición es que debe de tener buen comienzo, que sea cualquier lectura, es muy importante cómo comienza, su punto de partida. Yo pienso lo mismo. Hoy aquí hay muchos jóvenes y muchos hermanos y hermanas, o por medio de internet o por videos los que escucharán esta palabra, seguramente vinieron aquí con buen corazón y seguramente es una buena oportunidad en que pueden escuchar la buena palabra de Dios y aprender mucho. Y si tienen buen comienzo, ahora la segunda condición de una buena lectura es que debe de tener buen fin, o sea, como un buen resultado, con una buena enseñanza, uno decide a vivir conforme a esta palabra. Entonces, que la palabra traiga un cambio a nuestras vidas es muy necesario. Y la tercera condición de una buena lectura, ¿cuál será? Dijo así este profesor, que mientras el comienzo y el fin eh, mientras no se tarda mucho para terminar, es mejor. Que aunque sea muy buena lectura, pero si es muy largo y si cansa mucho, no será muy fácil de recordar. Entonces, debe de tener buen comienzo, buen fin, y en el tiempo en que tenemos, se debe de terminar bien en el tiempo limitado. Deseo que así sea este estudio, esta palabra. Preparé unas hojas impresas acerca de los estudios que vamos a tener el día de hoy. Aquí hay una imagen. No sé si puedan verlo. Es una imagen o es un dibujo, más bien. Es de un pintor. El título es Las mujeres que recogen la espiga. Entonces, de algunas maneras se puede relacionar el libro de Ruth con esta imagen. Porque Ruth recogía la espiga de su campo de Booz y lo hacía para su suegra Noemí. Nosotros, por medio de la Biblia, podemos mirar esta imagen con conocimiento bíblico. Y viendo esta imagen, podemos pensar en muchas cosas que Dios hizo. Y podemos pensar en su personalidad, su característica de Ruth y de muchos aspectos de cómo Dios ha trabajado en su vida. Hoy en día hay mucha gente del mundo no conoce a Dios, no conoce a la Biblia. Y esas personas, ¿cómo mirarán esta imagen, este dibujo? Lo verán como una dificultad de la vida o duro trabajo o la diferencia de la clase social de las personas, porque lejos de estas mujeres se ve un hombre montado en un caballo. Entonces, y pueden ver que atrás hay muchos granos amontonados, de atrás se ve. Entonces también pueden ver como una controversia entre la diferencia entre las clases económicas. Algunos lo entienden de esta manera, este dibujo. Pero la razón de por qué les hablé de este dibujo es que dentro de esta imagen nosotros podemos recibir alguna enseñanza acerca de cómo es Dios y de cómo Dios, qué es el trabajo que Dios ha hecho en la vida de Ruth. Y entonces podrán recibir enseñanzas espirituales por medio de esta imagen y aprender acerca de Dios por medio de esta imagen. En nuestra vida, la vida que camina junto a Dios es una gran bendición. Al estudiar el libro de Ruth, podremos
ver lo que ocurre dentro de una familia. Muchas cosas ocurrieron, pero dentro de esta familia podemos ver cómo es Dios. Por medio de esta imagen pensaremos en Ruth y en Boaz y pensaremos en varias gracias de Dios y de la misma manera dentro de nuestras vidas, de cómo Dios de manera silenciosa está trabajando por medio de nuestras vidas. Podemos reflejarnos a nosotros mismos por medio de esta palabra. Creo que es el contenido más importante. En este libro aparecen muchos personajes, pero no es enaltecer a esas personas, sino Dios utiliza a esas personas para cumplir su gran voluntad de Dios por medio de la vida de esas personas. Nosotros estudiando la Biblia, el núcleo más importante sería cuando Dios trabaja, no enaltece a una persona, sino Dios va formando a una persona, que es con la providencia de Dios, de cómo es Dios. Vamos conociendo más y más profundamente y vamos a pensar más profundamente. Entonces, con este punto de vista, vamos a estudiar juntos este libro de Ruth. Vamos a empezar a estudiar el libro de Ruth. En resumen, es la historia de la gran salvación de Dios por medio de una mujer pequeña llamada Ruth. Es una mujer pequeña. Ruth era una mujer gentil. Seguiremos aprendiendo, pero ¿cómo esta mujer gentil, Ruth, llegó a estar juntos en medio de la nación de Israel y cómo llegó a ser la abuela de David? Y ella entró a la genealogía de Jesús. Detrás de esto está su gran providencia de Dios. Por medio de la palabra lo podemos saber. Al estudiar detenidamente el libro de Ruth de capítulo 1 a 4, tiene grandes características. Aunque sea un libro corto, pero dentro de este libro, la palabra Jehová o Dios o Todopoderoso, estas palabras aparecen unas 24 veces, están escritas en este libro. Entonces, de cierta manera, dentro de la Biblia, no hay muchos libros en que el nombre de Jehová o Dios aparecen tantas veces. Eso quiere decir que detrás del personaje, realmente Dios trabaja y por medio del libro de Ruth lo podemos descubrir. En el tiempo de los jueces comienza el libro de Ruth. Entonces es lo que ocurrió a la misma época de la época de los jueces. En el estudio de la Academia Bíblica pasada aprendimos acerca del libro de jueces. Y vamos a regresar al último capítulo de jueces. Entonces es un capítulo anterior. Dice Jueces capítulo 21, versículo 25. 21-25. Leemos juntos. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ruth empieza diciendo, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Pero en la última parte de Jueces dice que en estos días no había rey en Israel. Que en ese tiempo todos los israelitas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así está diciendo en Jueces. Por medio del pueblo de Israel, Dios muestra la imagen de muchas épocas y muchas situaciones. Primero, antes de la época de los jueces, fue el tiempo de Josué. Cuando entraron a Canaán, Dios les dio una gran victoria. Los israelitas habían experimentado esta gran victoria. Eso fue la gran luz de Dios, la gran gloria que Dios les había dado. Pero después, enseguida, ya cuando entraron a la tierra de Canaán, vivieron, y eso fue la época de los jueces. Y hubo mucha opresión de los enemigos y había mucha desobediencia de su parte a la palabra de Dios. Había muchos ciclos
erróneos de que desobedecían repetidamente a Dios. Entonces, cuando hay luz, hay tinieblas. Y en las tinieblas fue en el tiempo de los jueces, cuando había mucha perversión ética. Y en ese tiempo Dios muestra a personas como Ruth o Boaz o Noemí o otros personajes que eran como las estrellas de Dios, así se registra en la Biblia. Vamos a seguir. En el libro de Josué fue la luz de la victoria. En Jueces fue la opresión de los enemigos, fue su pecado de Israel. Y repetidamente pecaban, y eso fue las tinieblas. Pero dentro de estas tinieblas está el libro de Ruth, que es como la luz de las estrellas. De los que son fieles ante Dios, como Boaz y Ruth. Habían personas así, grandes ante Dios. Pues aquí aparece el nombre de Boaz. ¿Quién era la madre de Boaz? Asombrosamente, en el tiempo de Josué, cuando entraban a la tierra de Canaán, ¿cuál fue la primera ciudad que vieron? Era la ciudad de Jericó. Y la ramera que fue salva de Jericó, Rahab. El hijo de Rahab fue Booz. Esto menciona la Biblia. Dice, hijo de Salmón, Booz, de la tribu de Judá. En Ruth, capítulo 1, les pido que lo marquen en la Biblia. Y vamos a buscar San Mateo, capítulo 1. San Mateo 1, versículo 5. 1, versículo 5. Leemos juntos. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Aquí está escrito la genealogía de San Mateo. Aquí aparece Salmón y Booz. Entre ellos, ¿quién está? Rahab está escrita. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David. Aquí Dios revela esto en esta genealogía. Especialmente Booz. Dice la Biblia que de Rahab, la mujer gentil que estaba en Canaán, por medio de esta gentil, Dios permitió a este hombre Booz, que fue un hombre especial. Es extraño, ¿no? En la genealogía de Jesús están personas gentiles. Y Ruth también, de la misma manera, era una mujer gentil, era moabita, pero ella también fue incluida en la genealogía de Jesús. En especial Booz. En ese tiempo de los jueces y en esa tierra de Israel, fue un hombre de muy grandes características, de muy buena persona. Me puse a pensar, seguramente Booz, ¿cómo habrá sido Booz? ¿Cómo fue que Booz se casó con Ruth? Aunque la Biblia no lo explica detalladamente, pero Booz parece que era un hombre mayor. A Ruth le dijo mi hija. Y en esta zona donde vivía él tenía una cierta posición y era un hombre de muchas riquezas. Así está escrito en la Biblia. Entonces quizás hasta que era muy grande nunca se casó. En la Biblia no está escrito detalladamente, pero hasta aquí podemos suponer. Pero lo importante es que aunque era hijo de Rahab, era un gran hombre. Rahab era una mujer gentil, pero crió de la mejor manera a su hijo. Así podemos pensar. Timoteo, quien ayudó a apóstol Pablo, su fe lo recibió de su madre y su abuela, ¿no? Y así llegó a tener una verdadera fe. De la misma manera, Dios cuando hace algunas obras, hay cosas que muestra enseguida, pero también hay cosas que
por medio del proceso de preparación, Dios hace algunas cosas. Por medio de esta palabra lo podemos entender. Vamos a seguir. El libro de Ruth muestra que en la época de tinieblas y la época de perversión, todavía hay quienes son distinguidos. Todavía hay quienes quedan, que son correctos. Que en esta época, cuando había mucha perversión, cuando había muchas tinieblas, realmente era oscuro ese tiempo. Pero en ese tiempo también Dios muestra a quienes eran distinguidos, quienes estaban bajo la protección de Dios y quienes servían a Dios. Por medio de la Biblia lo podemos entender. Vamos a buscar Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 9. Isaías 1, versículo 9. Leemos juntos. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En el tiempo de Isaías también, Dios dejó un grupo de personas que servían a Dios y que eran santos. Así nos dice la Biblia. En nuestra época también, en la época del Nuevo Testamento, ocurre lo mismo. Vamos a buscar Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a buscar. Romanos capítulo 11. Versículo 4. 4 y 5. 4 y 5 leemos juntos. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí también dice que hay remanente. Por medio de estas palabras podemos recibir mucho consuelo. Que en esta época en que vivimos nosotros es un tiempo en que está muy pervertido éticamente. Pero en el mundo hay un grupo pequeño de cristianos verdaderos que han nacido de nuevo. Dios los ha dejado. Por medio de esta Biblia lo podemos ver. Que soy yo, tú, nosotros. Que como nosotros estamos en esta época, es que todavía esta tierra no se destruye como Sodoma y Gomorra y todavía Dios tiene paciencia y está esperando. Por medio de esta palabra podemos entender esto. Vamos a mirar a la persona a nuestro lado, decirle, usted es un remanente. Así nos podemos animar y consolar. Para el Señor hemos sido dejados en este mundo, somos los remanentes de este mundo tan oscuro. En el tiempo de los jueces, así podemos pensar en las cosas que Dios mostró por medio del libro de Ruth. Dije que hay que tener buen comienzo, pero ya me tardé mucho, ya voy a pasar más rápido. Donde pasó el libro de Ruth fue Belén, que fue el pueblo de David. Podemos ver que es el tiempo en que se acuerdan de la promesa de Dios y se revela acerca de Mesías y se prepara para él. Belén fue el pueblo de Jesús. Belén significa casa de pan. Jesús es la vida, ¿no? Como el pan de vida. Y nació en el lugar que se llama casa de pan. También tiene algún significado, ¿no? En el libro de Ruth, Noemí se había ido de Belén y se fue a Moab, pero perdió a su esposa y sus hijos y miserablemente era una viuda y trae a Ruth de vuelta a su pueblo. Y regresando a Noemí, se nombró a sí mismo como Mará. Noemí significa alegría y felicidad. Mará significa dolor, sufrimiento. Entonces esto representa la vida de Noemí. Por el pecado de desobediencia
se alejó de la tierra de promesa y de bendición y vivía en tristeza y en sufrimiento. Entonces, esta familia que se alejó de la casa, de la tierra de promesa de Dios, pasa por muchas dificultades. El huerto de Edén, que fue lo más hermoso que Dios había permitido al hombre, pero por desobedecer a Dios, el hombre se alejó de Dios. Y lo que llegó al hombre fue sufrimiento, fue trabajo, fue muchas maldiciones. Llegó la muerte al hombre por la desobediencia. Desde un principio la Biblia eso nos enseña. Dentro de Ruth viene acerca del comienzo de este mundo y acerca de Jesucristo, y acerca de la historia de la salvación de Dios en este mundo. Eso nos enseña el libro de Ruth. Sigamos. Pero Ruth siguió a Noemí y en Belén conoció a Booz y por medio de esto pudo entrar como pueblo de Israel y a la genealogía de David y Jesucristo. Booz era su pariente. Pariente tiene el significado de redentor también. El pariente puede vengar para su pariente, o si su hermano muere sin descendiente puede tomar su lugar para darle descendientes, o también ayudar a su pariente para no perder su tierra por su pobreza. Entonces, como un redentor de familia, señala la salvación de Jesús que nos salva a los miserables pecadores que estamos bajo la ley. Ruth conoció a Booz, llega a conocer a Booz. Booz era un pariente lejano. Ellas, como llegaron a un lugar lejano, perdieron muchas cosas, su tierra y muchas riquezas, pero por medio de Booz recupera todas las cosas. En el libro de Ruth eso podemos observar. Nosotros, los humanos, nos alejamos de Dios y vivamos en medio de pecado y mucho sufrimiento, pero regresamos a Jesucristo y Jesucristo es quien nos ha recibido, es nuestro gran Salvador. Entonces, por medio de el encuentro de Booz y Ruth representa nuestro encuentro con Jesús. Entonces es un libro pequeño, pero trae todas estas enseñanzas. Eso es algo muy asombroso, ¿no? Vamos a estudiar más detalladamente. Dentro de estos 4 capítulos manifiesta desde lo que nos dice en Génesis y todo lo que Dios planea está escrito. Este libro es realmente inspirado por Dios. Por medio de la inspiración de Dios, en la Biblia está escrito todos sus planes y su voluntad de Dios, y también por medio de este libro pequeño de Ruth lo podemos entender. Una característica de este libro: en la Biblia los libros toman nombre del personaje principal. Entonces por nombre de Ruth dice este libro Ruth. Hay 2 libros en toda la Biblia que son del nombre de una mujer. Son 2. En todos los 66 libros de la Biblia, ¿cuáles son los 2 que tienen nombre de mujeres? Ruth y ¿cuál? ¿Otro? Es bueno recordar cuál es. Aquí hay sentadas más hermanas, creo. El libro de la Biblia no solamente fue escrito por los hombres, sino en la Biblia aparecen muchas historias acerca de mujeres. Entonces, Ruth y Esther son los 2 libros. Son libros que tienen el nombre de estas mujeres, pero en el contenido hay algo totalmente diferente. Ruth era una mujer gentil. Y por lo que pasó esta mujer gentil en la tierra de Israel está escrito en Ruth. Esther era una mujer judía, pero vivió en el extranjero, en tierras ajenas. Como hemos dicho, Ruth, en el libro de Ruth aparece muchas veces el nombre Jehová o Dios, pero en Esther no está escrito ni una vez el nombre Dios. ¿Por qué estará oculto en ese libro de Esther? Asombrosamente, podemos ver cómo Dios trabaja detrás de este libro. Podemos ver
Entonces, entre los gentiles manifestó muchas veces el nombre de Dios, pero entre los judíos Dios estaba escondido, este nombre de Dios está oculto. ¿Por qué habrá sido así? Dios seguramente se manifiesta a los que quieren encontrarlo, los que le buscan, y les dio la oportunidad de conocerle. ¿Conocen la historia del moño amarillo en el roble? El esposo que regresa de la cárcel pide a su esposa que si ya lo perdonó, pusiera un moño amarillo en el roble de frente de su casa, y así le había enviado la carta. Entonces todos los que estaban en el camión del esposo estaban esperando si iba a haber un listón amarillo, y el roble estaba lleno de listones amarillos. Seguramente alguna vez han escuchado esta historia. De la misma manera, Dios se manifiesta por medio de la Biblia, o también está oculto para que lo podamos encontrar. Así está escrito en la Biblia acerca de Dios. Por eso hay 2 libros que tienen nombre de mujer, pero los 2 tienen aspectos totalmente diferentes. En Ruth viene la historia de amor. Es sumamente importante notar que Ruth se hizo la bisabuela de David y está en la genealogía de Cristo. Y Ruth es una de las 4 mujeres que está en la genealogía de Jesús. El nombre de los demás 3 era Tamar, Rahab y Betsabé, pero en San Mateo no dice Betsabé, sino dice la mujer de Urías. Entonces podemos observar que fuera de Ruth, estas 3 mujeres, su estilo de vida no era limpia. Tamar era la esposa de era la nuera de Judá, y cuando murió ella concibió de su suegro a Fares. Eso está escrito en Génesis. Rahab, como ya saben, ¿cuál era su ocupación? Era una ramera. Eso nos explica la Biblia. Y Betsabé dice que es mujer de Urías. David adulteró con ella. Y así entró a esta genealogía. Pero al contrario, Ruth era una mujer totalmente diferente. Era una mujer gentil. Pero en su vida, por medio de la pureza de su vida, Dios pudo trabajar por medio de ella. Era un utensilio limpio. Eso nos explica la Biblia. Dice la Biblia que en una casa hay muchos utensilios de oro y de plata, aun los que son de madera y de barro. Pero ¿cuál es el utensilio que puede ser utilizado? Es el utensilio limpio que es digno de ser utilizado por el Señor, ¿no? Entonces, por medio de Ruth podemos ver que ella pudo ser parte de su genealogía de Jesús. La Biblia dice que Jesús vendría como descendiente de la mujer. Y tal como Dios profetizó en su palabra, Él cumplió. Entonces, así ella entró a la genealogía de Jesús. ¿Quién fue el autor, el que escribió el libro de Ruth? ¿Quién lo habrá escrito? En fin, no se puede saber por medio de qué personas escribió Ruth. Pero podemos saber que la Biblia o este libro fue inspirado por Dios. En el Talmud dice que Samuel escribió Josué, Jueces y el libro de Ruth, pero no se puede saber con exactitud. El que escribió Ruth puede ser Samuel o uno de los personajes del tiempo de David. ¿Cómo se puede saber? Porque en el siguiente capítulo nosotros lo podemos calcular por medio de varios aspectos. Cuando fue escrito Ruth, fue en el tiempo del reino de David. Por medio de 5 puntos lo podemos saber. Cuando uno
lee una novela policíaca, ¿ustedes cómo lo verían? Sin pensar en nada. Uno pensaría, ¿quién será el crimen? ¿O qué cosas habrán pasado y cómo será conectado con toda la historia? Y estarán mirando, observando detalladamente el contenido, ¿no? Y con inteligencia uno va a tratar de leer este libro, ¿no? La Biblia también. Por medio de la Biblia, por medio de varios puntos, podemos pensar en muchas cosas. Entonces, por medio de la Biblia podemos, por medio de las pruebas, saber cuándo fue escrito. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, así dice en Ruth 1:1. Esta palabra está mostrándonos que el libro de Ruth fue escrito después del tiempo de los jueces, porque el que está escribiendo está haciendo memoria de los días pasados, está haciendo memoria de lo que ya pasó, y así comienza el libro de Ruth. O sea que no fue escrito en el momento de, sino de lo que ya pasó, está escribiendo, aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, hace este tiempo está escribiendo Ruth. Vamos a ver Ruth capítulo 4, versículo 7. Ruth 4, versículo 7. Dice, había ya desde hacía tiempo ya esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Que ya hacía tiempo, estas costumbres que ya hacían, hace tiempo, dice, ¿no? Entonces es algo que ya pasó, que quizás ahora no lo hacen o no es muy conocido. Así como cuando los padres hablan de hace mucho tiempo, que cuando pasó la guerra tal y así, ¿no? Entonces, en su manera de escribir, podemos saber que no fue en el tiempo de los jueces, sino después del tiempo de los jueces. Aquí habla acerca de alguna costumbre que se hacía en Israel. Entonces, porque ya había pasado mucho tiempo que se tenía que explicar lo que se hacía en Israel hace un tiempo, porque en ese momento en que fue escrito no entenderían si no se les explica. Luego al final de Ruth capítulo 4 menciona hasta la genealogía de David y termina. ¿Por qué? Porque después, en los tiempos de Salomón o Jeroboam, hasta antes de eso, hasta el tiempo de David, solamente está escrito. Entonces, por medio de esto podemos saber que fue algo que ocurrió en el tiempo de David. Entonces, hay varios puntos, pero existe una prueba definitiva de que David había huido del rey Saúl a muchos lugares. Eso está escrito en la Biblia. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, estaba escondido con sus padres, pero había muchas personas. Entonces no podía hacer otra cosa, más que David tuvo que hacer una decisión, ir a la tierra de Moab. Así escribe en la Biblia. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22. Versículo 3 y 4. 3 y 4. Primera Samuel 22, versículo 3 y 4. Dice, fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Aquí podemos ver que David fue a la tierra de Moab y estuvo con el rey de Moab. Eso está escrito. ¿Con quién estaba? Él estaba con sus padres. ¿Por qué? Porque David era pariente de la mujer moabita. Por eso, con mucha facilidad podía irse con el rey de Moab.
y también en el pensamiento de David. Él no se avergonzaba de unirse con los moabitas. Entonces, por medio de varias pruebas, podemos saber que fue en el tiempo de David. Y al mirar cómo fue escrito toda la genealogía de este libro, es inseparable con David. Por eso, los años cuando fue escrito este libro, naturalmente es en el tiempo de David. Y sigue el libro de Samuel. Esto es lo que podemos calcular de la Biblia. Un mensaje principal es que el amor que sufrió al final vence. El sufrimiento y la gloria es juntos. Es una combinación que se da juntos. Hasta poder obtener un verdadero amor, hay que pasar por un paso de sufrimiento. Y el resultado que se da es como por medio del libro de Ruth, nos da una gran enseñanza. Ruth es un libro corto de 4 capítulos. Su personaje principal es Ruth, Noemí, Booz. Entonces, estas 3 personas aparecen. Es una historia corta. Y según esta formación, podemos también resumir el contenido de estos 4 capítulos del libro. Son 4 capítulos. Al pensar en algunos libros o novelas en que podemos tener interés y leer, son los que tienen introducción, desarrollo, cambio y conclusión, ¿no? Que no son historias cortas juntas, sino existe un comienzo y acerca de cómo van desarrollando la historia. Y luego, ¿qué dificultades hay o cómo resuelven esas dificultades y qué final tiene? Entonces, en el libro de Ruth, aunque sea corto, pero tiene estas 4 partes. Primero, aparece el regreso de Noemí y Ruth, de capítulo 1, versículo 1 al 18. Comienza este libro de Ruth. Noemí había seguido a su esposo Elimelech y de Belén se partió a la tierra de Moab, pero ahí murió su esposo y sus 2 hijos. Y se hizo viuda con sus 2 nueras. Y así empieza el libro. Entonces Noemí decide a volver a su tierra, pero de sus 2 nueras, una de ellas volvió a su país y a sus familias. Pero Ruth vuelve a Belén con su suegra. Pero aquí la decisión de Ruth no fue solo por un sentimiento humano hacia Noemí, que estaba en una situación difícil, sino es porque ella, aunque era gentil, pero se casó con un hombre israelita y conoció a Jehová y hizo una decisión basada en su fe. Entonces, a través de regresar a Belén con Noemí, muestra su conversión de fe hacia Jehová. Entonces, eso fue la introducción y luego el desarrollo es el sacrificio de Ruth hacia su suegra. Aunque volvieron a su tierra parentela, pero Noemí y Ruth eran viudas y no tenían casa ni riquezas. Pero aquí lo que podemos ver es que Ruth no terminó con decidir a seguir a Noemí nada más, sino continuamente, fielmente le sirvió a Noemí. Y en uno de esos procesos, Ruth estaba recogiendo la espiga y ahí ella se encuentra a Booz, quien luego volvería a su salvador de ella. Y así sigue la historia. Y después es el clímax o el cambio, que es la propuesta de Booz hacia Ruth. Según la costumbre antigua de su aldea y también la ley por medio de cómo se casaban, Booz le propone matrimonio a Ruth. Y su acción de Ruth no es solamente para su alegría o su felicidad, sino según la enseñanza de su suegra Noemí. Y el resultado fue que se casó Ruth y Booz. Muestra la revelación de la bendición de Dios hacia Ruth, que estuvo fiel hacia Jehová y Noemí.
Y por medio de esta boda, no solamente se goza Ruth, sino Noemí y Booz también tuvieron gran gozo. Entonces el que escribió, lo escribe muy brevemente, pero aún así, por medio de la boda de Ruth, expresa que por medio de ella nacerá el mayor rey que hubo, que fue el rey David. Entonces, no solamente personalmente, sino recibió una gran bendición de su descendiente. Y también muestra que más allá de tener a David, muestra su providencia de Dios, que al final hace que Jesús sea nacido por medio de su descendiente. Entonces, de estas 4 partes podemos entender brevemente el libro de Ruth. Luego en Ruth aparecen 10 personajes importantes. Les pido que recuerden sus nombres. Es Elimelech. Su nombre significa Dios es rey. Era esposo de Noemí. Luego el nombre Noemí significa alegría, felicidad o amoroso. Luego aparece Malón. Este nombre tiene 2 significados. Significa alegría, canción, pero significa también débil. Y que León significa perfección y a la vez significa débil. Orfa significa el que vuelve. Ruth es amiga o amistad, tiene ese nombre, ese significado. Booz es rapidez. El hijo que nació de Ruth y Booz fue Obed. Significa el que sirve. ¿Por qué les dije el significado de esos nombres? Porque por medio del libro de Ruth, Dios nos muestra y nos señala muchas cosas por medio de imágenes. Entonces podemos recibir muchas enseñanzas del significado de sus nombres. Por medio del libro de Ruth podemos ver algunos aspectos tipológicos. ¿Qué quiere decir tipológico? Puede ser un poco difícil. Es cuando lo que está escrito en el Nuevo Testamento es revelado en el Antiguo Testamento. O sea, de los personajes, acontecimientos y costumbres del Antiguo Testamento se ve como profecía. Y en el Nuevo Testamento esto se relaciona con Dios como cumplimiento. Tiene esta interpretación. Entonces, hay muchos contenidos del Antiguo Testamento. Todo lo que se manifestó como la sombra del Antiguo Testamento se manifiesta como la verdadera imagen del Nuevo Testamento. Muchas cosas son así. Por eso del libro de Ruth, por medio de los nombres o por medio de Ruth y lo que ocurrió a esta familia, se puede hacer conexión con el Nuevo Testamento y esto es lo que vamos a ver. Entonces, en esos aspectos tipológicos, al leer el libro de Ruth cuidadosamente, podemos saber que tiene un aspecto tipológico. Esto se desarrolla con la historia. El nombre que manifiesta la historia es como la llave. Entonces, si uno tiene esta llave, ya puede ir interpretando el significado. La historia comienza en Belén, que significa casa de pan, como ya dijimos, en la tierra prometida de Dios, en Belén, donde hay mucha abundancia y gracia y bendición. Desde esa tierra con tanta bendición comienza la historia. Y el primer personaje que aparece es Elimelech, que significa su nombre, mi Dios es rey. Y él se casó con Noemí. Noemí, que significa persona especial, así significa su nombre. Y con su esposa, para huir del hambre de la tierra de Israel, se apartan de Belén y se va al extranjero, a Moab. Entonces ellos dejan lo que es ser pueblo escogido de Dios y se ponen de acuerdo con el mundo. Y en Moab Elimelech se muere. Y Malón y Kelión también se mueren. Sus 2 hijos mueren. Pero ella, de su nombre que era Noemí, ya cambia su nombre a Mara. Entonces,
por medio de esta pequeña familia está mostrando a Dios la imagen de Israel, de la condición de Israel. Entonces esto lo podemos entender como una representación de Israel. Cuando los israelitas conquistaron a Canaán, Dios era el rey de Israel. Entonces Israel es representado por Elimelech, que dice, su nombre dice, Dios es mi rey. Y Israel es Noemí. Y los hijos de Israel, Malón y Kelión, que sus nombres significan canción y perfección. Que al caminar con Dios, cuando estaban en la tierra prometida de Dios, tenían muy buenas condiciones. Pero de ahí cuando se apartaron de Dios, llegó mucho sufrimiento a su familia. Pero los israelitas, cuando se enfrentaron con dificultades, se pusieron de acuerdo con el mundo. Y así como murió Elimelech, los israelitas ya no tenían un corazón entero ante Dios. Ya no podían decirle a Dios, Dios es mi rey. Y murieron Malón y Kelión. Las alabanzas y la fe se murió y desvaneció. Entonces Noemí, que antes era amorosa, ya luego cambia su nombre en amargo, sufrimiento. Y ella se regresa a su país. Pero en el punto de regreso de Noemí, Ruth toma un lugar muy importante. Ruth es la representación de la iglesia. Entonces Ruth, que está en la casa de Boaz. Entonces Ruth, ¿qué imagen tiene? La imagen de la iglesia, la imagen de los santos. Está representando a los santos, podemos decir. En el libro de Ruth vienen enseñanzas representativas de Cristo y la iglesia. Se enfoca la historia desde el punto de vista de Ruth, pero también como comparación se puede ver desde el punto de vista de Boaz. Y de parte de Boaz, él tenía que tener 3 requisitos. Cuando se encontró Boaz con Ruth, había 3 características de Ruth. Primero, Boaz, para poder aceptar a Ruth, para poder comprar a Ruth, necesita tener esta autoridad. Luego, él tiene que tener poder. Si no tuviera dinero, si no tuviera nada, él no puede aceptar a Ruth. Y la tercera sería la voluntad. Debe de tener voluntad. Al observar esto, cuando nosotros recibimos la salvación también habían 3 cosas muy importantes, ¿no? Jesucristo, para salvarnos, ¿qué necesitó? Él tenía voluntad. En otras palabras, Él es quien nos ama. Y Él necesita tener poder. Que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Fue Dios que vino a este mundo en cuerpo humano. Luego, el cumplimiento de esta ley. En el libro de Ruth, podemos ver que Boaz no pudo tomar a Ruth enseguida porque dice la ley que su pariente más cercano tiene primero el derecho de tomarla. Pero en este libro aparece el pariente de Elimelech, que él tendría que ser quien aceptara a Ruth. Pero él niega a Ruth y ya después Boaz tuvo la oportunidad de tomar a Ruth y la pudo recibir. ¿Y qué significado tendrá esto? ¿Quién habrá sido el pariente que no quiso hacer este rescate de la tierra para tomar a Ruth? La respuesta está en Deuteronomio 23:3. Podríamos leerlo para conocer la respuesta. Ahí dice que no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Así dice la Biblia. Al pensarlo bien, la mujer moabita Ruth es que no podía entrar. No tenía derecho a entrar, pero por la misericordia, esta gracia es lo que vence el juicio.
Se puede vencer la ley, puedes sobrepasar la ley. Este amor que esto hace está escrito en la Biblia. Por medio de la imagen de Dios lo podemos saber. Entonces, según la ley, Dios no puede hacer nada por nosotros, quienes espiritualmente somos extranjeros y somos pecadores. La ley no puede perdonar, ni limpiar, ni justificar. No nos puede derramar una nueva fuerza. Solamente nos puede condenar como pecador, pero tenemos que agradecer a Dios porque esta mujer moabita que fue excluida de la ley fue aceptado por medio de la gracia. Entonces, podemos decir que es lo mismo con nosotros. Nosotros éramos pecadores, totalmente perdidos ante Dios, pero a nosotros nos ha recibido, no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Y así nos ha podido recibir. Así nos dice la Biblia. En Apocalipsis capítulo 21, esto lo podemos entender. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Versículo 27. Apocalipsis 21, versículo 27. Yo se los leo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que el pecador para nada podrá entrar al cielo, lo dice claramente. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ir al cielo? La palabra que sigue, vamos a ver. Dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es por la sangre de Jesucristo los que han sido perdonados de sus pecados, los que han sido justificados, son los que han vencido la condenación y pueden estar confiadamente ante Dios. Esto es lo que podemos saber por medio de la palabra. En el libro de Ruth, Dios no se ve, no aparece Dios, pero dice Jehová, y por medio de muchas cosas que hizo, así señala a Dios. Y Noemí es quien guía a Ruth al camino correcto, y así representa al Espíritu Santo. Y Booz representa al Hijo, Jesucristo, al Redentor. Y Ruth representa a la iglesia y los santos. Entonces, el pariente que no la aceptó representa la ley. Vamos muy lento, pero creo que están algunos cansados. Vamos a estirarnos un poco antes de estudiar lo demás. Vamos a... Les pido que repitan para adelante los dedos así. A la izquierda. A la derecha. Hacia adelante. Vamos a subir. Eso nos hace gritar, ¿no? Vamos a estirar los hombros. Vamos a darle masaje a la persona a la izquierda. Luego a la derecha. Vamos a estudiar acerca de unos puntos importantes en el tiempo que resta, para así recibir las enseñanzas de este libro. Cada capítulo tiene su contenido. Primero, regresemos a Ruth, capítulo 1. Aparece acerca de Noemí y Ruth. Toma tiempo en el tiempo de los jueces, cuando había mucha perversión e inseguridad de fe. Había mucho desorden político y social. Y
Esto ocurrió en un tiempo oscuro y difícil, pero aún en los momentos más difíciles, la luz no se ha apagado totalmente. Y este capítulo, por medio de las altas y bajas de una familia, despierta la importancia de guardar la fe para el pueblo prometido. La familia de Abimelech que fue a Moab huyendo del hambre, los hombres todos murieron y solo quedó la suegra y 2 nueras. Y la suegra que se arrepintió de haber ido de la tierra prometida, decidió regresar a su tierra parentela dejando a sus 2 nueras. Y en ese tiempo Orfa se quedó en la tierra de Moab, pero Ruth dejó a su idea y su religión y todos sus parientes y siguió a su suegra. Y estas 2 mujeres que al final llegaron a la tierra de Belén fueron consolados por la gente y se arrepintieron de haberse partido de su tierra. En capítulo 1 aparece Noemí. Por medio de su esposo recibe a 2 hijos. Se casó con Elimelech y tuvo a Malón y Kelión. Entonces comienza bien en la tierra de Israel, en Belén. Comienza bien su vida. O sea que dentro de la bendición que Dios les dio, se multiplicaron. Así como dijo su palabra, tuvo a sus 2 hijos. Y vivía bien, pero en la tierra de Belén llegó el hambre. Vamos a buscar en Ruth. Ruth capítulo 1 versículo 1. Así dice en la Biblia. 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. En un versículo, aquí viene mucho contenido. Primero, fue en los días de hambre, hubo hambre. O podemos decir que es una sequía que llegó a la tierra. En la vida hay años abundantes, años buenos. Y también hay años de hambre, años de sequía en la vida. Pueden llegar. En Eclesiastés habla acerca de que hay momentos buenos y momentos difíciles. Vamos a buscarlo. Eclesiastés. Capítulo 7. Versículo 14. 7, Eclesiastés 7, versículo 14, dice así: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dice, hay días buenos. En un versículo tan corto, podemos ver que en la vida de Elimelech y Noemí hubo un tiempo bueno, pero luego llegó un tiempo difícil. Llegaron a sufrir por el hambre en la tierra. Lo podemos pensar de 4 aspectos. También los años difíciles de nuestras vidas lo podemos pensar en 4 aspectos, que son la dificultad económica, la dificultad con relaciones humanas, o dificultad física y dificultad espiritual. Año de hambre, cuando hace mucha falta todo, cuando es seco, cuando no se puede esperar nada. Entonces, por el hambre sufrieron. Cuando representa un tiempo donde es muy seco, que todo les hace falta, todo pasa por mucha dificultad. Existe la dificultad económica. En esta época, cuando nosotros vivimos, realmente hay muchas dificultades económicas, ¿no es así? Al pensarlo bien, después de recibir la salvación también. No siempre hay abundancia o muchos éxitos, sino también pasamos por muchas dificultades. Quizás cuando uno fue joven o estudiante no lo pensó muy seriamente, pero cuando uno se casa y forma una familia, y para sustentar a una familia se ocurren muchas dificultades que uno ni siquiera esperaba. Entonces, así muchas veces pasa uno por dificultades económicas. Hay quienes que saben que estas cosas van a pasar y se preparan, y mientras oran vienen las dificultades, o hay quienes no esperaban nada de eso y en medio de la gran dificultad de repente les cae el peso. Entonces su reacción sería muy diferente, ¿no? Pero por medio del libro de Ruth
La mayoría de las personas, ¿cómo deciden cuando viene un tiempo de hambre, cuando viene un tiempo de dificultad? Huyen de la dificultad y se van a otro lugar fácilmente. También en mi vida, en donde yo estoy, en mi posición, si tengo mucha dificultad económica, mucho sufrimiento, entonces muchas veces una persona no guarda su lugar, no guarda su posición y huye. O otro hambre, otra sequía sería la dificultad entre otras personas, con otras personas. Especialmente en este tiempo en que vivimos, es un tiempo que es difícil mantener relaciones humanas, porque muchos son muy egoístas, muy egocéntricos. Y en esta ideología nosotros estamos viviendo. Dijo la Biblia que llegará el tiempo del fin cuando habrá gente que ama el dinero, que son amadores de sí mismos. Entonces, dice la Biblia que esos son los últimos tiempos. Y ahora podemos verlo, que dicen, para su propia satisfacción, para sí mismos hacen muchas cosas la gente. Los cristianos también en esta vida pasan por muchas dificultades con otras personas o los lastiman muchas personas. Y así es en este mundo. Pero también dentro de la iglesia, dentro de la comunión también, sin darse cuenta, uno puede ser enfriar su amor y vive de manera muy egoísta o decide egoístamente. Entonces, muchos aspectos así. Son cosas que, las dificultades que nosotros en estos tiempos podemos experimentar. Y también existe la dificultad física, que es la salud. Quizás cuando uno era joven se sentía muy sano y no le tomaba mucha importancia a la salud. Pero pasando los años sin darse cuenta, uno puede enfermarse de alguna enfermedad o llegar a tener muchas dificultades físicas, o por medio de sus familias o por otras personas puede ver que pasan por muchas dificultades y enfermedades físicas. Entonces, existen varios tipos de dificultades, pero de entre esas dificultades, la dificultad más grande que da más problemas sería el hambre espiritual o la dificultad espiritual. Vamos a buscar el libro de Amós, capítulo 8. El libro de Amós, capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 11. Leemos juntos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Que más que todo este hambre, lo que nos amenaza más es el hambre espiritual. ¿Cómo es su vida espiritual ahora? ¿Sienten que tienen sed de la palabra? ¿Su oración no se ha secado? ¿No se ha secado la fuente de alabanza en su corazón? Quizás no tienen muchas dificultades, quizás económicamente o con otras personas o físicamente no tienen ningún problema. Pero ¿qué es lo que nos hace sufrir más? Es cuando no tenemos la palabra, cuando en nuestras vidas no tenemos la paz que Dios nos da, cuando ya no podemos orar y cuando de nuestros labios ya no sale el agradecimiento. Puede llegar este momento, hay que pensar en esto. Entonces, muchas dificultades así pueden llegar a nosotros. No siempre podemos estar muy bien en todo. Por medio de Ruth, algo que podemos pensar es que en nuestras vidas también, cuando de repente llegan esas dificultades, yo, ¿en qué imagen, qué decisión haré y qué fe podré mostrar? Hay que pensar en esto. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar a los hambres que llegan de repente a nuestras vidas? Cuando vienen estas dificultades, ¿cómo debemos reaccionar? Yo cuando pienso en esta pregunta, digo, los cristianos
los cristianos debemos de ser como esos muñecos que aunque los mueven, no se caen, sino se levantan y se levantan. Como vienen muchas dificultades, estos muñecos que son redondos de abajo, muchas personas los empujan para que se caigan. Los empujan y los empujan para que se caigan, pero ¿qué hace este muñeco? Pero se levanta otra vez. ¿Cómo lo puede hacer? Porque dentro de este muñeco no es muy complejo cómo es hecho, sino son... es como dos bolas redondas. Adentro hay una bola pesada y con esta fuerza de esta bola, este muñeco se puede volver a parar. Los cristianos, los hombres de Dios también, creo que pasa lo mismo. Cuando vienen estas dificultades, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Hay que pensar, si tenemos esta palabra de Dios que es como la piedra en nuestros corazones, entonces, ¿cómo se puede saber si es un muñeco falso? Si no sirve bien, si no tiene bien su centro, si se cae no se puede levantar. Si nosotros tenemos la palabra de Dios adentro de nosotros, es la palabra que nos da fuerza y nos hace volver a levantarnos. Es justo, aunque cae 7 veces, se volverá a levantar. ¿Cuántas veces? 8 veces. Entonces, estas palabras nos sostienen y nos hace levantarnos. Entonces, hay que memorizar estas palabras que nos dan fuerzas para que, aunque pase cualquier dificultad, podamos confiar en esa palabra y levantarnos de nuevo. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos ayudan en momentos de dificultad, en momentos de sequía y de hambre. Si tenemos estas palabras en el corazón, es la palabra que nos podría volver a levantar. Es su gran poder de Dios. Isaías 40, versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Hay que esperar en Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos puede dar la nueva fuerza. Y en Salmos 43, versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas palabras son las que deben de ser grabados en nuestros corazones. Entonces, Noemí, que se había ido a Moab, pero ¿con qué fuerza pudo regresar a su tierra? Dios fortaleció a Israel, escuchó que Dios había restaurado a Israel. Noemí escuchó estas noticias, por eso ella pudo tener la fuerza de regresar. Vamos a regresar al libro de Ruth. Capítulo 1, versículo 6. 1:6. Vemos juntos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Por primera vez aparece el nombre de Jehová en el libro de Ruth. De capítulo 1, versículo 1 versículo 5 había mucha dificultad, pero no aparece Dios. Pero cuando llega el tiempo, en el momento en que serán restaurados, está escrito el nombre de Jehová. Y Ruth
Perdón, Noemí escuchó esta gran noticia. Se volvió a acordar de su Dios y tuvo la fuerza de volver a su Dios. Entonces, podemos observar que se regresa de Moab a su tierra. Ahora hace una decisión que fue regresar a sus dos nueras. Así está escrito en la Biblia. Primero, se separó de Moab y regresó a su tierra. Pero Ruth y Orfa partieron juntamente con Noemí. Entonces comenzaron juntos. Comenzaron igual, pero a la mitad Orfa se apartó de Noemí. Eso está escrito en la Biblia. De alguna manera, sí. Existe un comienzo igual, pero si uno se va hasta el final, si uno guarda su fe hasta el final, eso está enseñándonos la Biblia. Ruth pidió caminar junto con ella. En Ruth 1, versículo 16 a 17, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth está confesando su fe. Es una confesión muy importante. Dice, tu Dios es mi Dios. Ahora Ruth, viviendo con Noemí, por medio de Noemí, vio y aprendió la fe en Dios. Parece que Ruth siguió a Noemí, pero en realidad Ruth siguió a Dios en quien Noemí creía. Esto lo podemos confirmar por medio de la palabra. Y hizo una determinación, una decisión, y le siguió. Su determinación de Ruth, ¿cuál fue? Ella dijo, seré sepultada ahí. Yo moriré ahí. Moriré junto contigo. Es una decisión muy importante. En 2012, en los Juegos Asiáticos, yo vi la entrevista de un deportista. En el año pasado, un jugador había tenido la medalla de bronce, pero en ese año ganó la medalla de oro. Y vi su entrevista. Y este jugador dijo que cuando ganó la medalla de bronce, dice que casi se muere. Pero dice que en este juego ya morí. Y por eso tuvo buenos resultados. Entonces la manera en que lo dijo fue muy fuerte. Realmente para una corona corruptible, la gente del mundo expone sus vidas, ¿no? Nosotros los cristianos vivimos para algo que es eterno. Y para lo que es eterno, entregamos nuestras vidas. Que entreguemos todo lo que tenemos es muy obvio, es muy natural. Entonces, para que muchos cristianos lleven una correcta vida cristiana, deben de tener las mismas determinaciones y decisiones de Ruth. Muchos misioneros que se van de su país dicen, ya iré a sepultar mis huesos ahí, que están prometiendo su devoción y que de su corazón realmente está diciendo, tiene esa decisión de querer vivir el resto de su vida para Dios.
Por eso es que podemos escuchar muchas noticias buenas de esas nuevas misiones, porque ellos entregan sus vidas y realmente la fe tiene frutos en mi vida. ¿Por qué no tengo muchos frutos? ¿O por qué no agrado a Dios? Porque todavía yo sigo vivo. Porque tengo que cargar la cruz y seguir al Señor y cada día yo tengo que morir. Pero por no morir, Dios no puede trabajar por medio de mi vida. Esto puede estar pasando. Entonces, como Ruth había hecho esta decisión, Noemí ya no le dijo más. 1:18, versículo 18, leemos juntos. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Viendo que Ruth estaba muy decidida, Noemí ya no dijo más. Nosotros también podemos hacer esto. El Señor mira nuestro corazón. Por eso, dependiendo de con qué corazón llevamos la vida cristiana, quizás la gente, los hermanos y hermanas no pueden saber lo que está dentro de mi corazón, pero no podemos engañar a Dios. Si uno lleva vida cristiana para que lo vean, para que sea algo superficial, es algo muy triste, es algo muy lamentable. Pero si de verdad, del corazón, debe de decidir a llevar la fe. Por medio de esta imagen de Ruth, podemos también reflexionar en nosotros mismos. Entonces, en el camino de la decisión, la vida está entre B y D. Y está C entre B y D, ¿no? A, B, C, D. B es el nacimiento, birth. D es death, que es la muerte. Y que la vida entre esto es la C. ¿Qué es la C? C, primero, chance, oportunidad. Viene la oportunidad a todas las personas. Cuando recibimos la salvación también, Dios nos dio la oportunidad de recibir la salvación. Y hay quienes agarran esta oportunidad y hay quienes lo sueltan. Después de recibir la salvación, para vivir para Dios y para las cosas eternas, tenemos muchas oportunidades para vivir para esto. Y no hay que perder estas oportunidades. Y hay que decidir esto. Y hay que ser cambiado. Y también hay que retar para llevar una mejor vida. Entonces, entre B y D está nuestra vida. En 1 versículo 15, Noemí dice así. Ruth 1:15 leemos juntos. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Aquí dice que Noemí le dice a Ruth, vuélvete. Está indecisa. No le dice, vente conmigo, porque aún así sería difícil irse con ella, pero le dice, vuélvete. ¿Por qué le habrá dicho así? Podemos decir que eso fue el conflicto que tuvo Noemí. Porque le dijo, porque cuando ella vuelve a la tierra de Judea, puede haber más dificultades para ella. Entonces ella, pensando en lo que es carnal, es mejor que ella no vuelva. Entonces pensó de manera carnal o humana. Por su bien carnal, Noemí se lo dijo, tal vez. Pero los cristianos, por medio de esto, hay algo que tenemos que pensar. Aquí hay quienes lo han experimentado o no, que al tener hijos y en el proceso en que se les enseña la fe a los hijos, los padres pueden tomar una postura no clara. Si hay muchas reuniones en la iglesia, a veces hay estudiantes que solamente van a las reuniones y no estudian. Entonces, los padres ven que sí es importante la vida cristiana, pero sí es importante lo carnal, que es estudiar y tiene que preparar para las cosas carnales del mundo. Entonces,
Entonces hay unos que se inclinan más a un lado. Por eso, si se les habla de una manera no clara a sus hijos, ¿qué les pasará a sus hijos? Por ejemplo, le dicen, ve tú a la iglesia cuando ya seas más grande, ahora estudia. Entonces es una palabra que no es clara para sus hijos. Dice, ahora tienes que estudiar. Pero aunque su suegra así le dijo, Ruth hasta el final decidió y le siguió. Pero pueden haber personas que son como Orfa, que regresó a su tierra, que su fe se retrocede. Entonces cosas así pueden pasar. A veces que uno le dice a una persona algo pensando que le ayuda, pero quizás no le ayuda espiritualmente. Entonces hay que realmente pensar si diciéndole esto le ayudará espiritualmente antes de decirle. Si le hubieran dicho a Orfa que no te debes de alejar de Dios hasta el fin, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a Orfa? No sabemos. Pero así fue. Su postura de Noemí no fue muy clara. Eso lo podemos ver en la Biblia. Y ya regresan a su tierra. Ya cambia totalmente de dirección. En Salmos 119, versículo 71, dice así. En Salmos 119, versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dentro de la familia de Noemí había muchas dificultades, pero estas dificultades, por medio de todo lo que le pasó, la hizo más alerta de la voluntad de Dios, ya cuando ella regresó a Dios. Nosotros también podemos pensar en estas dificultades, sufrimientos de la vida. Pasando por estas dificultades, de alguna manera también es de gran beneficio, gran ayuda para nuestra fe. Cuando llevamos la vida cristiana, tenemos que arraigarnos profundamente. Cuando no llueve y la tierra se seca, ¿qué es lo que hace la raíz? Se hace más fuerte, se va más profundo para obtener los nutrientes necesarios. Más profundo y más lejos se va en raíz. Entonces, mientras más tenemos más dificultades espirituales o de la fe tenemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que poder buscar más a Dios y confiar más en Dios. Es una oportunidad de hacer esto. Y por medio de Noemí lo que le pasó, eso podemos pensar. Entonces ya regresa ya, y hubo muchas cosas pasaron. Y podemos decir que fue una disciplina carnal, para que Dios les dio muchas dificultades para que ella regresara también. Entonces lo podemos ver como una disciplina. En nuestra vida cristiana tenemos que, aunque hablamos mucho de la importancia de la disciplina, es importante. No hay que malinterpretar lo que es la disciplina. También por medio de nuestros padres carnales recibimos muchos castigos y mucha disciplina, ¿no? Y antes pensábamos, quizás mis padres me odian. Uno puede pensar así o sentir así. Y es algo que lo que uno sintió de sus padres, uno puede sentir con Dios en la vida cristiana. Que como Dios me ama, porque dice la Biblia que Dios a quien ama disciplina. En el momento de ser disciplinado, en ser castigado, no se siente bien, no se ve bien. Pero por medio de estas disciplinas nosotros podemos crecer más y ser más corregidos. De eso nos habla la Biblia. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
Hebreos 12, versículo 6. 12, versículo 6, leemos juntos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, nosotros también tenemos los castigos y disciplinas y hay momentos en que los necesitamos, cuando no volvemos de nuestros errores. Y como cuando hacemos las decisiones equivocadas repetidamente, como Noemí. Entonces, para hacernos volver, es como un castigo, es un proceso de hacernos volver. Hay que recordarlo. Noemí, cuando vivía en la tierra prometida de Canaán, llevó una vida muy feliz, pero cuando huyeron del hambre y dejaron la tierra prometida y moviéndose a Moab, llevó una vida de continuo fracaso. De la misma manera, al estar bajo la protección de Dios, aunque a veces haya tribulación y peligro de guerras y hambres, pero es asegurado la paz y la seguridad. Pero cuando uno se aparta de los brazos y la promesa de Dios, nosotros tenemos que enfrentar la dificultad y el sufrimiento del mundo. Solamente en los brazos de Dios es el lugar seguro y el refugio donde podemos ser protegidos de la aflicción y el sufrimiento del mundo. Aunque aquí adentro haya muchas dificultades, no hay que alejarnos de este lugar. Por medio de Ruth capítulo 1 podemos recibir esta enseñanza. En Ruth capítulo 2, vamos a buscar Ruth capítulo 2, habla acerca de Ruth que siguió a Noemí y se mudó a Belén. Y se encuentra a Booz, quien sería antecedente de Mesías. Después de llegar a Belén, ella estaba recogiendo la espiga en el campo y se encuentra a Booz. Y Booz, que había escuchado de Lot, la recibió con alegría e hizo que los segadores dejaran caer muchas espigas para ella. Y Noemí, que escuchó esto de Ruth, Noemí sabía que Booz era su pariente, entonces le pidió a Ruth que no fuera a otro campo, sino que solamente recogiera espiga en ese campo. Un dicho dice, la extremidad del hombre es la oportunidad de Dios, lo dijo un puritano que se llama Juan Clavel. Eso podemos pensar. Cuando uno llega a la situación más difícil, al extremo, lo que está en el centro de su corazón se revela por fuera. Ruth estaba en la peor situación. Y ahí podemos ver por medio de Ruth capítulo 2 el estado de su corazón hacia Dios. Que aún en medio de esta dificultad, que es lo que siempre hacía Ruth, con constancia, muy fielmente, aún en su situación, no se titubeaba, sino hacía de lo que ella estaba encargada y obedeciendo a la palabra de su suegra, hacía su trabajo. En capítulo 2, versículo 2, Ruth, capítulo 2, versículo 2, dice así. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ruth no solamente estaba quejándose de su situación y no se estaba resentiendo, sino estaba buscando el trabajo que ella podía hacer y trataba de vivir fielmente. Esto fue escrito en la Biblia. Luego, en versículo 17, Ruth 2:17, leemos juntos. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Un efa. ¿Qué cantidad será? Son 22 litros. En kilos serían 22 kilos.
trabajó muy diligentemente, ¿no? Desde la mañana hasta la noche estaba recogiendo la espiga. Para recoger la espiga hay que agacharse la espalda y continuamente, grano por grano, recoger las espigas y juntar y juntar y juntar. Y juntó más de 20 kilos de granos. Entonces, al pensarlo, podemos pensar en qué tan diligente habrá trabajado ella, ¿no? En la Biblia aparecen las mujeres virtuosas o las mujeres sabias de la Biblia. Son muy detallistas, son muy aferradas. Que ¿cómo pudieron lograr esto, no? Por medio de sus vidas, nosotros podemos recibir una enseñanza. De cuando vienen estas dificultades, muchas veces uno cae dentro de su depresión, de lamentar a sí mismo, y dice, ¿qué puedo hacer? Y está muy desesperado y muchas veces no hace nada y suelta todo. Pero en momentos así, en estos, como Ruth, que estuvo en estas extremidades, en los momentos más difíciles, ¿qué hizo ella? Ella buscó el trabajo que ella puede hacer y fielmente cumplió con su trabajo. Entonces, por medio de Ruth podemos ver esto, que constantemente, siendo constante, si uno lleva la vida cristiana constantemente, seguramente será reconocido por Dios y muchas personas lo verán también. La historia de Ruth. Se pasó a muchas personas de la aldea, escuchó acerca de Ruth y muchas personas... ¿Cómo pensaron de Ruth? Está escrito en la Biblia. Ruth 2, versículo 11. Ruth 2:11 leemos juntos. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Hasta los oídos de Booz llegó las varias noticias de qué es lo que Ruth había hecho por la gente. En la Biblia también podemos ver que Jesús, cuando llamó a sus discípulos, está escrito así, que los vio y los llamó. Tenemos que pensar bien en esta palabra, que la vida que siempre llevamos, si por medio de personas que cada día vive fielmente, Dios hace grandes obras. Cuando Dios nos entrega obras pequeñas, el que es fiel en lo que fue encargado también podrá hacer grandes obras. Porque esto se va amontonando por medio de esa persona. Luego, de las bondades de Ruth. Primero, aún después de la muerte de su esposo, hizo muchas bondades hacia su suegra. Segundo, para su fe en Jehová, dejó a su padre, su madre y su tierra parentela y se vino a la tierra de Dios. Tercero, se vino a la tierra de Judea, donde antes no había conocido. Entonces, podemos pensar que es una mujer amable, una mujer grande, una mujer con decisión, una mujer que tiene gran fe en Dios. Entonces, seguramente así ha dicho muchas personas hablando acerca de ella. Cuando llevamos la vida cristiana, obviamente no llevamos una fe para que los demás lo vean, pero en nuestras vidas diarias, ¿cómo llevamos la vida? Vamos a observar bien a nosotros mismos. La gente perezosa, Dios, ni siquiera Satanás lo puede ocupar, porque Satanás también muy diligentemente anda. De aquí para allá, anda por toda la tierra Satanás. En Job está escrito esto, ¿no? Pero una persona perezosa, Dios no lo puede usar. Y puede ser una persona inútil totalmente. Entonces, quizás por medio de todo lo que Ruth hacía continuamente, Dios preparó su encuentro de Ruth y Booz, que no fue algo que de repente se hizo, sino Dios fue preparando uno por uno las cosas. Por medio de la Biblia, esto podemos darnos cuenta. Y Ruth y Booz se encontraron. Es algo muy importante que pasó. Nosotros también en la vida
experimentamos muchos encuentros. Y de los encuentros, ¿cuál fue lo más importante, lo más grande? Fue nuestro encuentro con Jesucristo. Fuera de esto, obviamente, con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y nos encontramos con muchas personas, pero en medio de estos encuentros, si lo pensamos bien, Dios nos da a las personas que necesitamos en las situaciones necesarias. En la Biblia podemos observar que Ruth y Noemí se encuentran como si fuera de pura casualidad. De la vista de los hombres puede ser una casualidad, pero de los ojos de Dios fue planeado y preparado ya bajo la providencia de Dios, que Dios ya todo lo sabe. En este plan de Dios fue cumplido. En las telenovelas o las películas existen encuentros y acontecimientos y parece que fuera de si fuera una casualidad, pero obviamente ya existía el sinopsis y los diálogos y son actores que saben qué van a filmar y qué van a actuar y todo eso, ¿no? Entonces todo lo que este mundo, al observar en la Biblia, del comienzo hasta el fin del mundo lo podemos ver con los ojos de fe. Y que todo lo que ocurre en nuestras vidas son cosas que Dios hace. Entonces, si eso lo vemos con los ojos de fe, quizás uno piense, quizás estoy viviendo algo que ya está decidido, pero Dios nos espera y Dios está viendo las decisiones de nuestro corazón. Entonces, podemos observar el proceso en que Ruth es preparado y cómo se encuentra Boaz. Y entonces dentro del plan detallado de Dios. Dice la Biblia que Dios es quien guía nuestros pasos del hombre. Dios es quien guía nuestros pasos. Por medio de muchos versículos de la Biblia, nos muestra que nuestro camino está en los ojos de Jehová. Y Dios es quien guía nuestros pasos. Y aunque el hombre en su corazón decide algo, pero Dios es quien dirige sus pasos. Alguna palabra dice que Dios está contando nuestros pasos. Entonces, todos los procesos de nuestras vidas han sido entregadas a Dios. Que vivimos recibiendo la ayuda de Dios. Por medio de esta palabra podemos saberlo. Ahora, Boaz conoció a Ruth y de manera sabia, Boaz hizo varias cosas. En Ruth 2, versículo 14 a 16, yo voy a leer. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Aquí muy detalladamente y de diversas maneras, Boaz tuvo cuidado de Ruth. Boaz estaba en una posición alta y él era quien le podía ayudar. Pero para no lastimar el corazón del que recibe la ayuda, le tuvo mucho cuidado. Por medio de esto hay varias cosas que podemos aprender. Nosotros también. Cuando ayudamos a los demás o cuando nosotros, para ayudar a otras almas, cuando tenemos un corazón que los respetamos, que los queremos ayudar, es cuando realmente podemos darle a este alma lo que realmente necesita.
Cuando predicamos el Evangelio, esto es muy necesario. Con un corazón compasivo, con un corazón de misericordia. Y realmente tener cuidado de este alma. Es la buena manera de guiar a este alma al camino correcto. Vamos a pasar. Noemí decidió dar a Ruth a que se volviera a casarse. Ruth y Noemí tenían una comunión muy íntima, que cuando ocurría algo, Ruth le platicaba todo lo que pasaba con detalle, sin dejar ni un detalle a Noemí. Y Noemí, según las necesidades, le señalaba y le enseñaba, le daba a conocer lo que Ruth tenía que conocer. Nosotros también, en la vida cristiana, si existe algo muy importante, sería que dentro de muchas circunstancias preguntar y buscar la respuesta para estas preguntas. Es muy importante tener mucha comunión, especialmente cuando está uno antes de hacer una decisión. No hay que hacer esta decisión apresuradamente. Por eso necesitamos mucha comunión en nuestras vidas. Por medio de Ruth y Noemí esto podemos aprender. Entonces Noemí, de manera muy detallada, le explicaba, especialmente cuando nosotros estamos en la comunión. Cuando uno comete errores, es cuando uno, si apenas lleva la vida cristiana, si hay algo que no sabe, obviamente uno va a preguntar y va a tratar de obtener la respuesta. Pero cuando esto repite, luego dice, no, yo lo pienso, yo lo decido y yo lo hago. Entonces cuando ocurren los accidentes también pasa algo así. Viendo las estadísticas del seguro, cuando uno tiene la licencia, durante 2 o 3 años no hay grandes accidentes, pero ya cuando pasa un tiempo, cuando ya uno está acostumbrado a manejar después de 4 o 5 años, ya ocurren grandes accidentes. ¿Por qué será así? Porque ya uno está acostumbrado a manejar. Al principio manejaba con las 2 manos y estaba viendo por todos lados, tenía mucho cuidado. Pero cuando uno ya está acostumbrado a manejar y ya conoce el camino, ya empieza a soltar uno de sus 2 manos, maneja con una mano y toca su celular o hace otra cosa con una mano. Entonces ya se vuelve descuidado y ahí es cuando vienen los accidentes. Creo que lo mismo pasa en nuestra vida cristiana, en la fe. No siempre podemos estar tensos o siempre tener mucha precaución. Pero cuando hay momentos importantes, decisiones importantes, hay que orar mucho y por medio de mucha comunión tener la seguridad de cuál es la decisión correcta y hasta entonces tener cuidado. Esto sería una sabiduría para la fe. Capítulo 3 es el más importante. Cuando llega al punto más importante, cuando Ruth y Boaz se hacen unidos. Y ahí en la Biblia está escrito mucho aspecto de esto. No hay mucho tiempo, por eso les pido que más adelante puedan estudiar más detalladamente acerca de capítulo 3 y 4. Para resumir el libro de Ruth, pasa de sufrimiento a alabanza. Ruth capítulo 1 y 4 tiene un aspecto totalmente diferente. En capítulo 1 vimos que había lágrimas de tristeza, pero en Ruth 4 hay rostros de personas alegres. En capítulo 1 había inseguridad, vagaban y no sabían qué hacer. Pero en 4 se ve su imagen que por fin es segura su vida. Entonces así cambia. Busquemos Salmos capítulo 30.
Salmos capítulo 30. Salmos 30, versículo 11. Leemos juntos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El Señor Dios ha cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y como está escrito aquí en Salmos, en Ruth también, capítulo 1 y capítulo 4 tienen aspectos totalmente diferentes. De tristeza cambia a la alegría. Así Dios lo cambia. Ruth capítulo 3 y 4, porque no lo compartí, porque ya es para ustedes. La vida no siempre se les da la respuesta, ¿verdad? Dios les da un proceso y la respuesta uno lo tiene que encontrar. La Academia Bíblica es muy importante porque en sus vidas, realmente esta palabra, para que esta palabra sea aplicada en sus vidas, yo dije que hay que tener buen fin, pero disculpen, no pudimos terminar, pero pienso que ustedes pueden estudiar y encontrar el fin. Si ustedes están en medio de tristeza y sufrimiento, por medio de Ruth capítulo 3 y 4, y por medio de la vida de Noemí, que cómo lo cambió de tristeza a alegría, y lo cambió a la imagen gloriosa de Dios. Entonces les pido que busquen y encuentren esta respuesta. Hasta aquí les quiero compartir la palabra. Dios nunca se equivoca. La vida de ustedes de ahora, las muchas dificultades que ustedes tienen ahora, seguramente son muchas. En la Biblia aparecen libros como Job. Muchas personas que estaban en dificultades, en sufrimientos, pero que al final, como Dios los restaura y que al final Dios les dio algo mejor. Entonces, en nuestras vidas, por medio de la Biblia, tenemos que encontrar la respuesta y hacer que sea mío, sea nuestro. Entonces, me da mucha pena que no pudimos terminar 3 y 4, capítulo 3 y 4, porque vienen palabras muy importantes, pero por límite de tiempo y espacio, ya no les pude compartir capítulo 3 y 4, pero les pido que en el siguiente, hasta el siguiente Academia Bíblica, les pido que lean y estudien el resto del libro de Ruth. Es su tarea para ustedes. Hoy vamos a estudiar hasta aquí. Vamos a orar antes de terminar. Dios Padre viviente, que siempre está con nosotros en medio de nuestras vidas. Hoy, por medio del libro de Ruth, aprendimos acerca de Noemí y Ruth. Y vos recibimos muchas enseñanzas. Dentro de circunstancias difíciles, dentro de muchos sufrimientos, no perdieron su fe, no perdieron su confianza en ti. Y vimos cómo tú has guiado sus vidas. Por medio de esta palabra lo pudimos aprender. Queremos que nuestras vidas también, aunque nuestra vida sea como Ruth capítulo 1, pero como Ruth capítulo 2, queremos llevar fielmente nuestras vidas cristianas y obtener el resultado de capítulo 3 y 4 en nuestras vidas. Para que podamos experimentar esto, te pedimos que nos ayudes. Y en nuestra vida cristiana y en todo lo que hacemos para vivir, para predicar el Evangelio, ayúdanos a escuchar tu palabra y vivir confiando en ti, Señor. Te damos gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y oramos en nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.